los dones del Espíritu Santo. Pero para hablar de los dones del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo y tenemos que darle el seguimiento, válgase, ir a la raíz. Y tenemos que ver cómo fluye esto. Y yo sé que algunos que han estado conmigo hemos hablado, hemos ministrado, incluso has tenido ese don o está ahí y estás fluyendo en el don. Algo que es importantísimo es que reconozcas el don, que sepas cómo es, por qué es, para qué es, para que no se pierda. Porque además, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una. La iglesia es una. Y lo representa como un cuerpo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de que la iglesia es una, no caigan en esa discusión de cuál es la iglesia verdadera, que si esta, que si aquella, que si la otra, que si porque no sé qué cosas, y argumentan cosas de humana sabiduría. Tú no argumentes cosas de humana sabiduría. Porque, ¿qué es historia? La gente se basa mucho a la historia. ¿Cuál historia? La historia real. ¿Cuál es la real? Apenas el día 15 celebrábamos algo. ¿Qué cosa celebramos? La independencia. Dentro de ellos hay un sacerdote ahí metido. ¿Cómo se llamó? Miguel Hidalgo, sí, entre otros por ahí. Incluso mucho pastor, mucho protestante también. Pero de eso no se habla porque a la historia de la mayoría no les conviene. Pero hablamos de Miguel Hidalgo. ¿Sabías tú que el de la fotito, el de las estampitas para la primaria, sabías que ese Miguel Hidalgo no es el original? Sí, la historia, ya los historiadores están hablando que así no era. Que ese no era el Miguel Hidalgo. Y que de las estampitas que hay, si compras de diferente marca, válgase, ¿va? Son diferentes los Miguel Hidalgo. ¿Y entonces cuál es? O sea, esto nos está diciendo que la historia nos engaña, nos miente. ¿Sabías tú que decían de María Morelos que en realidad era mujer vestido de hombre? Hay historiadores que dicen eso. Hola. Oh, hasta se quedaron así. Porque esa es historia de humana sabiduría. A ver, ¿te ha pasado o no que escuchas a alguien que te cuenta algo, una historia de él, de ella, del abuelo, de un tío, de un pueblo? Te lo cuenta de un modo. A los 8, 15 días te lo vuelve a contar y de otro modo. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿cuál historia es la verdadera? Y si la gente se basa para creer que tal o cual iglesia es la verdadera en la historia de humana sabiduría, estamos perdidos. Tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia, porque el hombre se equivoca, Dios nunca. Amén. Entonces, solo pongamos atención a eso. Estamos viviendo tiempos muy tremendos, tiempos en los que la sociedad está en contra de todo lo que represente a Dios. Todo lo que represente a Dios es enemigo de una sociedad que se está levantando, que quiere destruir la palabra de Dios, que quiere destruir a Dios mismo. Ese no es otro más que el enemigo que se está levantando en contra de Dios. Y por ello debemos estar atentos nosotros para saber qué hacer y qué no hacer. Qué está alineado a la voluntad de Dios y qué no está alineado. Quién está del lado de Dios y quién no está del lado de Dios. ¿Sí? Yo no te digo, no hagas esto, no hagas aquello, o esa profesión o aquella es mala. No.
Tú puedes estudiar algo y alinearlo a la enseñanza de Jesucristo y hacerla conforme al reino para ayudar al reino. Tu trabajo, lo que sea, tu profesión u oficio, válgase todo, lo alineas a la palabra de Dios y tú eres de bendición. ¿Sí? Por ello es que es bien sencillo. Ahora, el problema es que es tan sencillo que se hace complicado. ¿Te ha pasado que tienes las gafas y las andas buscando? ¿O tienes el celular incluso en la mano y lo andas buscando? ¿O las llaves? El diablo escondió, dicen, no me creas, pero dicen que escondió la revelación de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y el hombre anda buscando por todos lados, hechicería, brujería, santería, magia, esto y lo otro, cuarto y quinto paso, la hacienda, la montaña, y anda buscando en todo a Dios, pero no lo encuentra porque está adentro. Hola. Y nosotros te enseñamos a encontrarlo. Te enseñamos a discernir su palabra por el Espíritu de Dios. Pero tienes que aprender a poner atención. Dile al que está a un lado, no te duermas. Contéstale, si me duermo me despiertas. Dile, si me duermo me despiertas. No hay problema que cabeceo. ¿Están listos? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Han de estar pensando, ahorita me siento junto con el que no me cae tan bien para despertarlo, ¿verdad? Ahí sí me aprovecho y con ganas lo despierto. Primera de Pedro 4, 10 y 11, dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos. ¿Cómo lo van a usar? ¿Pero cómo? ¿Bien o mal? Úsenlos bien. ¿Eso quiere decir que hay gente que usa mal sus dones? Pues imagínate, si la recomendación es úsalo bien, úsenlos bien para servirse. ¿Quiénes? Para servirse bien los unos a los otros. 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Para los que hablan y hablan y hablan, ¿verdad? Ya cállate, pero y se sigue, oye, y se sigue. Bueno, ellos pueden ser predicadores. ¿Has recibido el don de ayudar? Ay, es que siento unas ganas de donarle un celular al pastor, digo, de ayudar. Bueno, ¿has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Porque si tú dices de pronto, no sé, ahí en tu corazón, y creo que a muchos les ha pasado, como que de lo que vas a guisar, le compartas a alguien. ¿No es cierto? Nomás 2 cabecearon que sí, las demás hasta se aguantaron para no decir que sí. A ver, ¿a quién sí le ha pasado? Ahora, ¿quién lo ha hecho? Ya menos manos, pero bueno, las demás ojalá y aprendan. Sí, si te dan estas ganas, y no quiere decir que tengas mucho, quiere decir que Dios te está permitiendo compartir de lo poco que tienes. Y cuando en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Pero la gente siempre quiere primero estar en lo mucho. ¿Pero qué es mucho? Pues, válgase, ahí sí entra lo relativo, ¿verdad? Porque lo que para ti es poco, otro dice, tú tienes mucho. Y hay otro allá que dice, ay, qué poquito tienes, porque él sí tiene mucho. ¿Me explico? Así que si te está en tu corazón, hazlo simplemente. Eso dice el Señor. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da.
Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Así que los dones son muchos, en su gran variedad de dones. Les ha dado un don a cada uno. Úsenlos. Porque hay gente que tampoco los usa. Úsenlos, quiere decir, una recomendación, úsalos y úsalos bien. Hay gente que no lo usa. Y si no lo usas, dice la Biblia que hay gente que a uno le dio un don y su don o su talento lo enterró. Y cuando llegó el patrón, ¿qué le hicieron a ese? Dijeron, denle más. ¿Qué le hicieron? Se lo quitaron. Si tú no usas el don, ¿cuál es el riesgo? Que te lo quiten. Ay, sí es cierto, hay partes y la Biblia enseña que lo que Dios da, no lo quita. Y por eso hay gente que abusa de Dios y dice, total, no me lo puede quitar. Porque además que el que da y quita, con el diablo se desquita, ¿no? A ver, Dios, órale. No, mira, no te lo va a quitar. A Satanás tampoco se lo quitó, pero es Satanás. Ya está condenado. A causa del mismo don que lo está usando mal, ya está condenado. ¿Estás agarrando la onda? Úsalo mal. Hola. No lo uses. Bueno, Dios te va a demandar. No te lo va a quitar, pero su Espíritu se va a apartar. Él es la fuente de vida. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Ya lo vamos a ver. Si ya no está el Espíritu que fluye, entonces, ¿qué crees que le va a pasar al don? Va a ir menguando. O sea, no te lo quita, pero ya no va a estar la fuente. Por lo tanto, el don va menguando. Y después la gente empieza en su humana sabiduría a hablar. Conocimiento de humana sabiduría. Lo dice Pablo. Por eso Pablo, cuando hay gente que dice, ese no es profeta, ese no es apóstol, Pablo dijo, hey, yo no voy a ustedes con humana sabiduría, yo voy a ustedes con el poder del Espíritu Santo, milagros, sanidades, prodigios y señales. Aquellos que se dicen verdaderos, que lo hagan. Bien sencillo, ¿no? Que se muevan en lo sobrenatural, si en verdad son lo que dicen que son. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Dile al que está a un lado, aquí podemos responder, no se enojan. Si a lo mejor has ido a otro templo, ¿verdad? Donde tienes que estar bien seriecito y calladito y tranquilito y si cállese, no se mueva. Y póngase el velo y ándele. Siéntese bien. Y no cruce las piernas porque la energía ya no fluye. Y no cruce las manos, y no cruce los brazos, porque la energía ya fluye mal. Y ¿sí o no los hay? Sí. Es que tranquis, aquí puedes responder, amén. Por lo tanto, necesitamos nosotros fluir en el conocimiento del Espíritu Santo para fluir en los dones y para recibirlos, para usarlos y bien, amén. Así que este estudio normalmente se da en teología y se llama neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y el estudio del Espíritu Santo es conocerlo, cómo fluyó en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cómo era allá en el Antiguo, cómo es. Para que a nosotros no nos engañen y nos traten de judaizar y regresar a la ley, porque hoy les decía que la sociedad está tan tremenda, también están surgiendo falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos,
en donde empiezan a decir, no, es que tú, mira, si tú no usas el hebreo para orar, Dios no te entiende, tú tienes que hablar en hebreo, y te empiezan a judaizar, y te tienes que vestir así como judío, y luego por eso vemos rancheros con sus patillotas como judíos. ¿Los han visto los lunes? O sea, yo los veo bien seguido. Dios, ¿qué onda? Ya se están judaizando. Observa cómo es bien raro. Y no hablo de patillas de ranchero, ¿va? No, de judío. Parecen señoras que se dejaron acá su greña. Santo Dios. O sea, es real. Pero observa, hay gente que hizo dioses de muchos, le llaman santos, santas y vírgenes. Los elevaron a categoría de Dios, porque aunque ellos no hablaban el español, menos el que hablamos tú y yo, creen que les entienden. Y entonces los hacen omniscientes. ¿Me estás siguiendo? Entonces esta gente, observa, dicen, es que ellos nos pueden escuchar en nuestro idioma. Cualquiera de ellos, Pedro, Juan, Pablo, María, nos entienden. Eso es omnisciencia, cualidad única y exclusiva de Dios. Por otro lado están los judíos, que dicen, Dios no te entiende si no hablas hebreo. ¿Te estás dando cuenta de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas? Y así están surgiendo muchas. Debes tener cuidado. Amén. Para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo para que te lo revele Él y no carne o sangre. Porque ellos van a estar a favor de lo que ellos dicen. Y dicen que dice la Biblia, aunque la cambian a su forma. ¿Sí, amén? Gálatas 3:2. Pablo lo conoce también, que en Galacia está expresando esto cuando se encuentra a discípulos, ya gente convertida. Y observa, la gente convertida de Galacia estaba teniendo un fluir de dones, de habilidades, talentos, de la presencia del Espíritu, así como los de Corinto también tenían un fluir grande del Espíritu Santo. Pero observa lo que les pregunta a él. Recuerden, Gálatas 3:2, dice Pablo, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él mismo responde, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon. ¿Acerca de quién? De Cristo. O sea, tú no recibiste al Espíritu Santo por la ley de Moisés, por la Torá, por tu antigua forma de creer en Dios. Porque si así hubiera sido, ¿por qué no lo recibiste antes? ¿Por qué lo recibes hasta que te traigo la enseñanza de Jesucristo? ¿Sí me explico? Es un razonamiento bien sencillo. Es como tengo hambre y ¿por qué se me quitó cuando ya me eché unas enmoladas? Pues porque me las comí. ¿Será por eso? Así de sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué no recibieron al Espíritu Santo antes? Porque no te daba la enseñanza ni abría las puertas de los cielos para un fluir del Espíritu, por lo tanto no lo recibiste. Lo recibiste hasta que recibiste la enseñanza de Jesucristo. Te lo paso al día de hoy. Porque hay gente que viene a la iglesia, recibe el don, la llenura del Espíritu Santo, puede ser el don de hablar en lenguas, milagros, sanidades, sabiduría, ciencia, conocimiento, etcétera, y de pronto dice, ay, en mi iglesia estaba yo mejor, en mi iglesia sí hay esto, a ver, ¿por qué no recibiste antes el don del Espíritu Santo? Porque hasta que viniste a Comunidad Cristiana Sin Muros. Hola. ¿Me está siguiendo, verdad?
Así que es un razonamiento, mira, bien sencillo. Hasta que recibes la enseñanza de Jesucristo, el Espíritu fluye y entonces viene a ti y recibes el don del Espíritu Santo. Que si tú no lo habías recibido antes, quieres regresar a esa vida. Porque antes que tenías esa religión, antes que tenías ese movimiento, antes que estabas en esa doctrina, ¿cómo era tu vida? Y porque ahora que recibes paz, bendición, provisión, sanidad, restauración, ahora dices de pronto que estabas mejor antes. ¿Será que muchas veces somos confrontados y no queremos cambiar? Que somos confrontados en algo, tal vez la economía, tal vez el servicio. Ay, no queremos, allá ni me pedían eso, allá ni aquello, si quería yo iba, allá no me estaban mandando mensajes. Y el cristiano es como adolescente. Yo les decía apenas a los adolescentes, ¿verdad? Si vienen de la escuela y la mamá les pregunta, ¿cómo te fue? A ver, mamás, ¿qué dicen los hijos? Y te siguen platicando todo lo que les fue. Ay, sí, mamá, me fue bien, y fíjate que esto, y el maestro, y mis compañeros, y... Bien. Oye, pero platícame luego, estoy cansada. ¿No es cierto? Y se meten. Ah, y si tú no les preguntas nada, ni le importa a mi mamá, nada me preguntó. ¿No es cierto? Así son algunos cristianos. Si les mando un mensaje, ¿y cómo están? El pastor todo quiere saber. Ahí está, mande mensajes. No le mando unos mensajes. Ah, no le importamos. ¿No que es el pastor? Deja las 99 y va por la oveja perdida. Bien bíblicos, ¿verdad? Puede decir a que está a un lado, ¿acaso seré yo? Qué tremendos somos, ¿no? ¿No es cierto? Observa cómo, tienes que aprender a observar tú antes y después. ¿Qué tipo de vida tenías? ¿Qué emociones tenías? Si estaban sanas o estaban dañadas. Tu provisión económica, ¿qué tenías antes que tienes ahora? Si ahora estás prosperando más, si ahora la gracia de Dios te manda más empleo. Ay, pues de eso me arrepiento de haber venido. Yo pensé que iba a llegar el dinero solito. No, Dios te va a dar más trabajo. Tú vas a trabajar. Ay, pero es cansado, ¿verdad? Pero también es satisfactorio. Amén. Así que observe, esto nos está recordando que necesitamos conocer las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué tienes que leer tu devocional? ¿Qué tienes que leer tu devocional? Ahora, si ni siquiera sabes qué es devocional, pues acércate a un mentor, comunícate a las oficinas y te enseñamos qué es un devocional y cómo hacerlo. Y de preferencia, no dejes de leer la Biblia, no dejes de leer ¿qué? Pero el devocional hazlo de acuerdo a las enseñanzas de los domingos. Tenemos una serie de preguntas que yo elaboré para que tú vayas respondiendo y eso te va llevando a una meditación de tu vida contra la palabra de Dios, la enseñanza del día, para que puedas encontrar el meollo del asunto que estás viviendo, obvio el negativo, o refuerces el positivo, un proyecto y salgas adelante. Ahí está todo. Pero tú tienes que estarlo ahí elaborando. Yo no lo voy a hacer por ti. Ya hice las preguntas, ya ahí las tenemos. Ahora tú las respondes. Ahora, esto es porque tú no vas a poder tener al Espíritu Santo si no conoces las enseñanzas de Jesucristo. Por eso hay gente, observa, hay gente que va a empezar a hablar cosas raras y tú te vas a dar cuenta de eso. A ver, las señoras que dicen que sí saben guisar, así como que de regulis, les ponemos ahí para arriba. A ver, las muchachas también, porque hay muchachas que ya saben hacer agua hervida para té. Levante la mano, las que saben guisar, hay más hombres también que saben guisar, levante la mano.
Ya puede bajarla. Si usted no la levantó, puede acercarse a una de ellas. Dice, enséñame, manita. Ok. Ahora, cuando platica con otra que dice que sabe guisar y le hablas de un platillo, si ella no sabe, ¿te das cuenta, sí o no, que no sabe guisar? Le inventas ahí que le echas no sé qué menjurje y el otro, ay sí, manito. Dices, ay, ingrata, ¿cómo sabe bien feo? Amarga, o esto y lo echa a perder, o eso no. Y te das cuenta, ¿no es cierto? Ahora dice, oye, y si me pasas la receta y la otra se queda, es que ahorita de momento no me acuerdo, manita, pero luego te la mando. Esa la va a piratear de internet. Esa no sabe guisar. O sea, uno se da cuenta cuando el otro solamente alardeó, pero no sabe. ¿Qué crees con los cristianos? Y es lo mismo. Ay, yo soy cristiano y yo esto y yo aquello. Jesús dijo, por su fruto le conocerás. Así que si ese dice ser cristiano, no conoce las Escrituras, no está fluyendo en el don del Espíritu Santo, solo alardea. No es cristiano. Tal vez cristino, pero no cristiano. Congregante, pero no cristiano. ¿Sí me está siguiendo? Pero para llegar al cielo necesitamos ser cristianos. Para vivir en paz y en bendición aquí en la tierra tenemos que ser cristianos. Para que Dios sea nuestro protector y guardador tenemos que ser cristianos. Así que si todavía te falta un poquito, échale ganas. Y si te das cuenta, ahí no depende de qué iglesia. El problema es que los hacen salvos por pertenecer a una iglesia. Eso es una mentira. Tú no eres salvo por pertenecer a una iglesia, a una denominación o a una religión. Tú eres salvo por ser un discípulo de Cristo. Y entonces a donde te congregues es donde crees que te enseñan la verdadera doctrina para ser un verdadero discípulo. Donde hay milagros, sanidades, prodigios, señales, donde fluye el don de sabiduría, de ciencia, conocimiento, etcétera. Dices, wow, o sea, yo quiero ser eso. Y ahí te quedas. Cuando yo era niño, hace no mucho, gracias por no reírte, ¿para qué digo eso, va? Cuando yo era niño, de verdad, algunos de mi edad de Izúcar de Matamoros lo saben. Bueno, no la levantes para que no te identifiques. Pero había misa de niños. Yo era católico, nací como católico. Y había misa de niños. No sé si en tu rancho, barrio, colonia, pueblo, ciudad, nación, la había. Pero en mi tiempo sí. Íbamos y siempre mi papá me llevaba. Cada 8 días. A la salida me compraba una revista de la vida de los santos, otra que se llamaba Aguiluchos en aquel tiempo, La Familia había otra, y compraba, él le gustaba de esas, y a mí me gustaba ver la historia, pero veía yo la historia sobrenatural. Si veía yo a un santo que había sido buena gente, ay, de verdad me aburría. Veía yo de aquellos que hacían cosas locas. Y me acordé, incluso en esta semana me salió ahí en uno de esos de videitos, pues para no hacerle publicidad ni pagan. Y me salió de San José, uno que levitaba, pero era medio tontín. No aprendía la Biblia, no conocía de la Biblia, no esto, pero oraba y tenía una comunión con Dios que se elevaba. Y yo lo había leído de niño, y mi papá me lo había contado, y mi papá alguna vez se los dije acá incluso, o sea, que tiene buena memoria, que estaban unos constructores arreglando un cierto templo, y se cayó uno de los albañiles, uno amigo, otro, se cayó, y que ahí estaba este monje, pero le habían prohibido hacer milagros. Y entonces él le dijo, espérate, deja pedir permiso, y quedó flotando el cuate Fue, y cuando regresa dice, es que ahí está y se va a caer, pues ya bájalo. Y yo de niño decía, wow, yo quiero hacer eso.
Y leí en su historia recientemente que él se levantaba, volaba, válgase literal. Y de niño yo era fan de Superman. Y entonces yo me peinaba como Superman, ahora aunque quiera. Y entonces, y yo quería volar. Y veo que San José puede volar. Dije, de aquí soy. Yo voy a buscar de Dios. Y yo voy a poder volar. Y me apasioné. Y le buscaba hasta el día de hoy. Todavía ya me levanto medio milímetro, pero ahí voy. Más cuando me espantan. Pero insisto, yo estoy buscando de Dios. ¿Tú estás buscando de Dios? ¿Te apasionas por Él o te apasionas por las cosas terrenales? ¿En dónde inviertes más tiempo, conocimiento, energía? ¿En las cosas terrenales que se van a quedar o en las espirituales que te vas a llevar? En las terrenales que aún tus hijos, tus hijas se van a estar peleando, no, esa casa es mía, no porque yo soy el mayor, no, pero yo soy la chiquita, no, pero no sé qué, a mí me traumaron más. Yo la voy a cuidar y a la mera hora que te enfermas nadie te quiere cuidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Te apasionan las cosas de Dios? Tienes que saber buscar las cosas de Dios. Tienes que entender que tú vas a buscar las enseñanzas de Jesucristo, a entenderlas, a vivirlas, a practicarlas todos los días. Porque al practicarlas te haces experto en ello. Amén. No seas de los que piden milagros, y les he enseñado eso. Nosotros no tenemos por qué pedir milagros. Tenemos que hacer milagros. Nosotros no somos pedinches, somos dadores. ¿O tú eres limonero de milagros? ¿O prefieres ser un hacedor de milagros? Ahora, para ser un hacedor de milagros necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ese poder de Dios. Amén. Bueno, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Primera de Corintios 12, versos 8 al 10. Porque luego se sienten regañados y luego ya quieren chillar. Aliviánese. Dios sigue siendo bueno. Dice verso 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Aquí van a encontrar 9 dones del Espíritu Santo y son de los que vamos a hablar si tú continúas viniendo. Hoy no creo que nos dé tiempo. Pero observa lo que está acá. A uno les da este don, a otro este, porque Dios nos ve como un solo cuerpo. Y dice, ¿acaso todos son ojo? ¿Acaso todos son oreja? No, todos somos parte del mismo cuerpo. Y por lo tanto nos necesitamos unos a otros. Pero para reconocer eso necesitas humildad. Porque es bien difícil entender que necesitamos a alguien de los demás. Es como yo puedo, ¿para qué le digo? Yo solito, yo esto. Y aunque la estás regando, no le dices a nadie. ¿Verdad? Aunque te va mal, aunque emocionalmente estás mal, no le dices a nadie. Y después de un tiempo, normalmente ese tipo de personas culpan a los demás. ¿O no?
Es que ellos, es que aquel, es que el mentor, el pastor ni me buscó, nunca me habló y tú le hablaste. Pero yo no soy el pastor. Mira, las ovejas cuando menos gritan cuando se pierden, tú ni eso. ¿O no? Y luego, fíjate, dice aún que deja a las 99 para ir por la perdida, ¿no es cierto? Pero a ver, el pastor que va, anda buscando a la oveja perdida, el animalito de 4 patas, esa, va y la encuentra. Y le dice, ovejita, ¿quieres ir al corral? Ven, sígueme. Ay, ven. Ay, no quiere venir, ahora ni modos. Eso dice. Si es oveja, ¿qué hace? Pues la carga, la amarra, la da su arrastrada y se la lleva. ¿O no? Si lleva caballo, le echan ancas, ya le fue bien. Si no, la amarra del pescuezo, la amarra la cabeza de la silla y arranca el caballo y allá viene corriendo el otro. ¿O no? Si te hago eso, ¿qué haces? Porque te gusta ser la oveja perdida, que deje yo a las 99. Pero cuando vengo por ti te digo, hey, vente, vámonos al templo. ¿Por qué? Si no quiero. Pues no quieres la perdida obedece. Y si no quiere, órale, un lazo al cuello y vámonos. ¿Te gustaría ser la oveja perdida? ¿Sí o no? Entonces no me pongas de pretexto eso. No me digas, el buen pastor deja las 99, te echamos el lazo. ¿Estás comprendiendo, verdad? Hola. Por eso necesitamos entender que nos pertenecemos, somos parte de un solo cuerpo. Y cada vez que llega alguien, Dios lo trajo para ser parte de esta iglesia, de este cuerpo. Y que Dios ya le dio un don especial que es necesario acá. Y todos tenemos un don que nos es necesario para seguir creciendo y madurando como iglesia. Para seguir sirviéndole al pueblo de Dios y aún a los que han de ser salvos. ¿Sí, amén? Eso es importante, pero eso es humildad. Y eso nos lleva a reconocer, uno, que nos necesitamos, pero para ser humildes necesitamos del Espíritu de Dios. Amén. Hechos 2:38. La naturaleza de los dones del Espíritu y son otorgados de la siguiente manera. Observa, inciso A, el don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu mismo. Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, no antes, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro, es curioso porque hay iglesias que dicen, no, nosotros venimos de Pedro y ese es el mero jefe. Y ¿sabes qué dijo Pedro? Dijo, arrepiéntanse y bautícense. No al revés, no primero te bautices y después te arrepientas. Arrepiéntanse y bautícense para que reciban al Espíritu Santo. Es el proceso. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Amén. Si este es el proceso, ¿por qué los bautizan antes para que se arrepientan de pecado cuando no pueden ni hablar? Cuando ni pecados tienen. Y por eso ya de grandes, vean la sociedad que hay. Hola. Porque necesitan una enseñanza doctrinal desde niños, instruye al niño en su... Y aún siendo, no se apartarán. Pero de niños nada más lo bautizan y los abandonan.
borracheras, briagueras, drogas, todo. Y después quieren que sean buenos. No, es eso lo que está allá afuera. Instruye al niño en su camino. Una vez que se va instruyendo, llega a los 12 años que ya son más conscientes, ya hacen travesuras conscientemente. Ahora sí ellos están listos aún para decidir si se arrepienten de sus pecados o no y ser bautizados. Y el bautismo es ellos, su declaración de querer ser mejores personas. ¿Me sigues? Y ahí es cuando dice él: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, no antes. El problema es la doctrina. Observa, perteneces a esta religión, tú ya eres salvo. O sea, hagas lo que hagas, no vengas a la celebración para no decir misa. No vengas, haz lo que quieras, pero si tú perteneces acá, te vas al cielo, manito. Cuando te mueras, te metemos. Te echamos tu novenario y te metemos. Es en vida. Si te arrepientes, es en vida. Si no te arrepientes, ni muerto. ¿Me sigues? Por ello es que es esto. Para que recibas el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hacer sentir mal, te va a convencer de pecado. Cuando tú haces una tontera y de pronto no te sientes bien, ese es el Espíritu Santo. Da gracias a Dios que lo tienes. Tú dijiste una salvajada y después te lamentas, da gracias a Dios porque aún lo tienes. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso te va a mover a corregir tu vida. Porque si no, igual ya no tienes al Espíritu. Ya estás viviendo en tu conocimiento de humana sabiduría. Te vas a ir enfriando. Por eso el don del Espíritu Santo no va a fluir. El fruto del Espíritu Santo tampoco está ahí. ¿Qué crees? Lo más probable es que no entres al cielo y que acá tengas una vida horrenda. Y digas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le buscas? ¿O no? Porque queremos que nuestra descendencia se convierta a Cristo, ¿no es cierto? Han orado para que su hijo, su hija sea cristiano. Hay jóvenes solteros que dicen que quieren esposo o esposa cristiano, que ame a Dios, que te ame más que a mí, como si de veras, ¿verdad? Que te ame a ti, Señor. Que mis hijitos sean cristianos. Todavía ni sabes si vas a tener hijos, pura hija. Pero que mis hijos sean cristianos. Pero a ti no te interesan las cosas del reino. Tú no buscas de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Vamos bien? Inciso B. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien. ¿Para qué dice? Ahí tengo mucho eco ahí. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Observa, esto es bien importante, ¿eh? Si el don que tienes es para servir los unos a los otros, entonces, ¿qué haces no sirviendo a la iglesia? Señor, dame don de sabiduría. O sea, pura soberbia. Ay, yo quiero que tan pronto lo toque y se sane. Que cuando pase cerquita sienta tu presencia que estás en mí, hasta se caiga. El don de milagros, Señor, que la gente que está enferma nomás de lejos le aviente yo el poder y ¡fum! Ya recibió el milagro. ¿Alguien ha soñado con eso? Porque si no estás peor. ¿Alguien lo ha soñado? No se preocupe, tú diga que sí o que no. ¿Sí o no?
Yo sí, Enrique también. Qué bueno por nosotros. Por eso vive la iglesia, si no. Es real. Porque en realidad, si tú nada más sueñas en hacer milagros y sanidades, pero no buscas el Espíritu, ¿quién crees que hace los milagros? ¿Tú o Dios? Dios así o Dios así. Él te llena y fluye a través de ti. Pero dice acá que es para servirnos. ¿No es cierto? Para servirnos a nosotros mismos. Así que para eso está, por ejemplo, recepción, vigilancia, cafetería, maestras de escuela bíblica infantil, EBI. Para eso están los maestros de la escuela bíblica sin muros. Para eso están recursos audiovisuales. Y si todavía le pegas, si quieres brincarle a más, a ser predicador, hay enseñanza. ¿Quieres ser mentor? Ahí está la enseñanza. Ay, pero es que en mi tiempo, pero Señor, bendice a mi descendencia, tócala, ministrala. Eso sí, Señor, quiero un buen carro, buen trabajo, una buena casa. Y toca a mis hijos, ministralos, Padre. ¿Y tú cuándo ministras a otro de mis hijos? ¿Y tú cuándo te paras allá a bendecir a alguien, a recibirlo con una sonrisa? ¿O cuándo te dedicas a estudiar mi palabra para que seas maestro en la escuela bíblica infantil o maestro con los mayores? Ay, Padre, es que no tengo tiempo. Pues yo tampoco para salvar a tu descendencia. Hola. ¿No te has percatado de eso? Que somos como el embudo, nada más queremos. ¿Verdad? Como si fuera obligación de Dios salvar a nuestra descendencia y nosotros no hacer nada. Los dones que Dios nos dio es para servirnos unos a otros. Ahora, ¿quién quiere dones? Ya nadie. Ah, ya levantada, qué bueno. ¿Pero para qué es? Ahora, cuando le servimos al pueblo de Dios, se oye bien bonito, ¿no es cierto? Cuando le servimos ¿a quién? Eso, pero dilo con fe, al pueblo de Dios, así como predicador. Cuando le servimos al pueblo de Dios, cuando le servimos ¿a quién? Ah, estás aprendiendo. No te agradecen. Se enojan. Pregúntales a las de recepción cuando le dicen a alguien, hermano, ahí no se puede sentar, por favor, de aquel lado. ¿Qué dicen algunos? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo quiero acá. ¿Sí o no? De recepción. Los de vigilancia, hermano, ahí no se puede estacionar, por favor, estaciónese acá o allá. ¿Y por qué? Si yo quiero, la calle es libre. Lo bueno que son cristianos. ¿O no? Es verdad. Están esperando ahí el almuerzo cuando vienen a las 9. Hermano, por favor, fórmese. ¿Y por qué? ¿Y si fulano? ¿Y sutano? Estamos terminando a veces casi a las 12 y los chicos de alabanza tienen que ir a almorzar y regresarse. Y aquí es que les damos la oportunidad a ellos que pasen sin formarse. ¿Por qué? Porque van a deglutir y se van a venir para estar realizando el otro servicio, el de las 12. Y aunque no se formen, y creo que como iglesia deberíamos de honrarlos de esa manera, ¿no? Ok, pásale porque tú vas a dar un servicio. Yo me puedo quedar comiendo, almorzando más tarde, no importa que acá afuera escuche el otro servicio, pero tú tienes que estar ahí tocando. ¿Sí me explico? Pero la gente se enoja. ¿Y por qué? ¿Y por qué ellos? Y santo Dios, ahí nos damos cuenta que les servimos aunque no agradezcan, aunque critiquen, murmuren. Y no falta que ya no tiene la presencia de Dios,
Pero dice la Escritura, por sus frutos, o sea, aprende a escucharte tú mismo para escuchar a la voz del enemigo, Si tú no aprendes a escucharte, tú vas a culpar a los demás de la responsabilidad de lo que tú haces. ¿Me sigues? Pero tú eres el responsable. Pero pastor, el otro me hizo esto. Sí, tal vez él lo hizo, tal vez él criticó, aquel juzgó, pero ¿cómo reaccionaste tú? Esa es tu responsabilidad, ¿o no? Porque eso habló de lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y observa, ¿cómo habrá gente que pueda decir, ay, yo no sentí la presencia del Espíritu, aquí ya no está Dios, ay, ya quiero palabra fresca, ay, ya quiero un mover de Dios, cuando más de media iglesia toda puede estar postrada, adorando, exaltando, llorando, recibiendo del Espíritu, hablando en lenguas, recibiendo milagros, sanidades, pasando a dar testimonio que hay milagros, sanidades, que recibió una palabra, y el otro decir, ay, no se siente el Espíritu, necesito irme a otro lugar donde fluya Dios. Y lo peor, que haya gente que diga, ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todos aquellos que están inmersos en la presencia de Dios? ¿Todos esos están mal o seré yo? Por eso tienes que aprender. ¿Me explico? Tú tienes que aprender para que en el mover de Dios tú estés ahí inmerso y te empapes de la presencia de Dios, seas sensible, puedas reconocer, adorarle, exaltarle, y no venga un ingrato que camina en su sabiduría, que no tiene al Espíritu Santo, pero que alardea y que entonces convenza o te convenza a ti de que no hay presencia de Dios aun cuando haya milagros y sanidades. Porque ese hable como que parece que tiene autoridad, ¿verdad? Pero su fruto dice todo lo contrario a la presencia de Dios. Esa iglesia es mala, por eso aquí les enseñamos a no hablar mal de las iglesias, de ninguna religión, mejor da buenos frutos. Porque por tu fruto serás conocido. Que cuando hables con otra persona diga, oye, ¿verdad que tú eres de otra religión? ¿Por qué? Porque hablas diferente, porque te ves diferente, porque tu fe es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Es eso lo que tiene que fluir. Por eso es que el don es para usarlo entre nosotros y usarlo bien. Amén. Los dones del Espíritu, inciso C, no son dados por fe como la salvación. Yo vengo a Cristo, aunque ya de oídas, aunque yo ya había tenido experiencias con Jesús, o sea, literal, en mi caso, vengo a conocer de Cristo en este otro nivel y yo digo, wow, o sea, esto está mucho mejor. Y no lo digo yo, o sea, los avivamientos más grandes los hemos tenido nosotros, los protestantes, aunque no nos quieran y nos traten así. Tú lees la historia de los avivamientos, son de nosotros. Lee de dónde salieron los carismáticos, de nosotros. De los movimientos de nosotros, de los avivamientos de nosotros. Así de fácil. Así que observa esto. Cuando tú te apasionas, cuando tú buscas, tú sabes que es por el Espíritu de Dios que recibes los dones. Dice San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿A quién le debemos pedir entonces? Y todo lo que le pidamos nos los va a dar. ¿En el nombre de quién pedimos? A ver, San Juan 15:16, está hablando Jesús. Si tienes Biblia con letras en rojo, no importa de la religión que sea,
Esta es palabra de Jesús, Él está hablando. Ahí debería aparecer en rojo. Ustedes no me eligieron a mí, los elegí yo a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así le piden a María todo lo que le pidan en mi nombre, ella se los va a dar. Pídanle a la Madre de Dios, pídanle a los santos y vírgenes. Pídanle a quién, a quién. Y entonces, ¿en qué momento cambiaron la voluntad de Jesús? Ella misma dijo en un momento, María, no Guadalupe, María, en un momento del vino, le dijo a los sirvientes, hagan lo que quien diga que hagan, lo que Jesús hagan, lo que Él les diga. ¿Por qué no se quedan con esa verdad bíblica y hasta el día de hoy la gente estaría haciendo lo que Jesús dice? ¿No es cierto? Corrompieron eso y destruyeron pasajes como este, en donde Jesús da una enseñanza y dice, así le pidan al Padre, Él les va a dar, pero pídanlo en mi nombre y pídanselo a Él. ¿O no? Hay pasajes donde dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, porque a ver, si tu hijo tiene hambre, ¿le das una piedra? Tu hijo tiene hambre, le das víboras. Tu hijo tiene hambre o está enfermito, tiene temperatura. A ver, entonces dices, ay, ya de una vez ahí muérete. ¿Sí? Eres malo, cometes errores, haces muchas salvajadas y sabes dar cosas buenas a tus hijos. Cuanto más Dios el Padre, que es bueno, te dará a su espíritu si se lo pides. Le puedes pedir el milagro, sí, te va a dar el milagro. O le pides al hacedor de milagros. Si tú le pides esa fuente de milagros, que es el Espíritu Santo, tú vas a ser un canal de milagros. Si le pides el milagro, solo fuiste eso, un recibidor de milagros. Solo receptor de milagros, milagros. Pero nosotros no fuimos llamados para ser receptores de milagros, para ser hacedores de milagros. Para ser receptores de milagros hay muchas religiones, hay muchas ciencias, donde te enseñan solo a recibir milagros. Yo vine, Dios me llamó para hacerte un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Creo que están dormidos, se quedaron así como, ¿a poco será verdad? Los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. O sea, los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo que, dice él, lo andan buscando, solo Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo conoce tu propósito, conoce para qué fuiste hecho. Dios en su infinito amor entretejió tu cuerpo en el vientre de mamá. Él sopló aliento de vida y fuiste tú. ¿Sí me sigues? Y en ese momento te dio el don. Hay dones naturales con los que nacemos. Hay dones que cuando venimos, somos bautizados, viene el Espíritu, nos llena y fluyen a través de nosotros. Y son estos. Ya verás cuáles son los dones de carisma o otro tipo de dones. Te los voy a enseñar después. Pero observa, ahora viene esto, dice, Él decide qué don cada uno debe tener. Pero si anhelas los mejores dones, que sea para servirle a la iglesia. Que no sea para vanagloria o soberbia, orgullo. Que sea para servir. Porque créeme, a ti tu cuero tal vez no te duele, pero cuando sea tu hijo, tu nieto, y le digas, Dios, sánalo, vas a decir, ¿y por qué te he de escuchar a ti? No te conozco.
Ahí vas a querer tener dones de sanidad, que fluya el Espíritu Santo, que cuando pongas tus manos sobre tu hijo, tu nieto, que fluya el poder y se sane, que Dios escuche tu oración. Ahí quisiera saber, pero si tú no lo hiciste antes, ahora solo estás movido por el dolor, no por la fe. Ahora estás movido tú por la angustia de ver que se te está muriendo, pero no por una fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Sí me sigues? Y Dios no se mueve por ello. Si así fuera, les he enseñado también que no existiera la gente pobre. No se estarían muriendo de COVID, de cáncer, los diabéticos, etcétera, ¿verdad? No habría gente sin dinero, sin nada para comer. En África no se estarían muriendo de hambre. Dios no se mueve por ello, se mueve por fe. ¿Me sigues? Y por ello te enseñamos a tener fe. Y por ello es que cuando obramos en milagros y sanidades aquí, en realidad Dios no está alardeando de mí. Incluso no está alardeando de Él. Él te está mostrando lo que tú puedes ganar y lo que tú puedes, ser un instrumento de Él para bendición de otros cuando tú le buscas a Él. Pero lo que está sucediendo solo es para que tú te animes y digas, wow, yo quiero ser de eso, yo quiero de eso. Señor, ven y lléname, ven, satúrame, necesito de eso. Necesito que mi entendimiento sea abierto, comprender tu palabra, porque yo espero no tener necesidad. Pero si se presenta que el enemigo que anda como león rugiente ataca a uno de mis familiares o a mí mismo, quiero tener la fe y el conocimiento y la unción para poder salir bien librado. Y es entonces que tú vas a querer, pero es importante que sea a tiempo. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? Que 5 tenían suficiente aceite y a 5 se les acabó su aceitito. Y las 5 que ya no tenían aceite para que su lámpara estuviera encendida. Hablamos de aquellos tiempos que no había luz eléctrica. Hoy te diría yo, es como que tu lámpara es de pila, tu celular ya no tiene carga. ¿Qué ha pasado que sales de viaje y ya que vas saliendo te das cuenta que tienes 40, 50 de carga? Y que luego ya en el camino hasta le escribes a alguien, ¿qué crees? Ya no te voy a poder responder hasta que llegue y lo recargue, porque ahorita me voy a quedar sin pila. ¿Te ha pasado? Ahora imagínate. Bueno, 2, 3, ya, ahora sí. Imagínate que estás con tu celular, algo más cotidiano de hoy, y que ya solo tienes 5 de energía en tu celular. Y que pudiera pasarte a alguien de su celular al tuyo, pero el otro dice, espérate. Si yo te paso, me quedo sin energía. Y de que seamos 2 sin energía en el celular y quedemos incomunicados, ¿qué crees? Mejor nada más uno, eres tú. Porque además sabes que al que estás esperando es al novio. Es a Jesucristo. Y en lo que los demás van a cargar su energía, regresa Jesús. Dice que en ese tiempo entraron a las fiestas de la boda y cerraron la puerta. Y las otras que ya venían con su lamparita, su celular recargado, ya no pudieron entrar. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Recárgalo mientras es tiempo. Recárgate de la presencia de Dios. Busca de Dios. No dejes que pasen tiempos sin buscar de Dios, porque de nada va a servir el don, el mejor don, si no buscas del Espíritu. El Espíritu es la fuente de los dones. El Espíritu es la fuente del fruto por el cual nos mantenemos firmes.
Si le servimos a la iglesia, lamentablemente, como todavía traemos todos cosas de allá fuera del mundo, todavía somos muy ingratos. Puedes ayudar, puedes bendecir, puedes levantar, ayudar. Cometes un error y la gente te critica y te juzga. Eso es real. Creo que les dije a los de hace un rato, ustedes no. Pero cuando estábamos sobre carretera, le dábamos despensa a una mujer. Y a los 8 días quería más despensa. Bueno, dele. A los otros 8 días ya trajo una hija. Bueno, denles. Y después ya trajo otra comadre. Ya dijimos, no, ya no, o sea, no va a ir, nos va a traer todo el rancho después. O sea, no, ya no. Y cuando le dijimos que no, se enojó, dejó de congregarse, se fue hablando pestes de nosotros. Digo, o sea, yo tengo que comprar su fidelidad. Parece que yo tengo que quedar bien con ella. No. Yo estoy aquí para enseñar doctrina, para enseñarte, válgase, las enseñanzas de Jesucristo, no para regalarte cosas. ¿Sí me explico? Y cuando tú ves las enseñanzas de Jesucristo, las disciernes, las aplicas a tu vida, entonces, dice la misma palabra, todas las bendiciones que Dios ya declaró te van a alcanzar donde quiera que vayas. España, Estados Unidos, donde andes. Si te vas a otro estado, Dios te va a bendecir. Si sales fuera de la ciudad, Dios te va a bendecir. Si sales a algún pueblo, rancho, colonia, Dios te va a bendecir. Estando aquí mismo, Dios te va a bendecir. Donde quiera que tú vayas, Dios te va a bendecir. Por eso es que te enseño eso. No te enseño a recibir bendición, a que provoques que la bendición te alcance. ¿Me explico? El Espíritu, Él es el que reparte los dones. Yo no. Ni tú, aunque lo pidas. Porque incluso no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu de Dios, que conoce el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, Él sabe qué pedirle al Padre. Él sabe qué don necesitamos y Él te lo da. Tal vez si pedimos un don diferente, nos los va a dar, pero ese es un don inferior, no el principal para mí. ¿Me explico? Para mí el principal es el que se alinea a mi propósito. Puedo pedir otro. Dios nos ha permitido tener diferentes dones. ¿Por qué? Ahora, la Biblia dice, a uno le fue dado a uno aquel y a uno el otro. Pablo tenía más de uno. Dios nos permite a algunos pastores tener más de un solo don. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo no se levanta con los dones. Y Dios nos tiene que levantar con más dones para levantar a la iglesia. Interpretación de sueños, ciencia, sabiduría, conocimiento, milagros, sanidades, facilidad de palabra, para evangelizar, don de convencimiento, en fin, diferentes. Y Dios nos permite para que se edifique la iglesia, pero Dios quiere usarte a ti para la edificación de la iglesia. Dios te ha dado a ti un don para edificar a la iglesia, para ayudarnos unos a otros. Si no lo tuvieras, en realidad necesitas arrepentirte, convertirte a Cristo, recibir la llenura del Espíritu y fluir en el don. Amén. Inciso E, el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dice así, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El don no es para sentirme más. Al contrario, te humillas para servir. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos.
Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.